falso profeta llamado Jesús. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechasteis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Así fue como inició, ¿verdad?, la obra de las misiones, o sea, así como fue como inició la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Nuestra enseñanza de hoy lleva como título: una iglesia local llena y dirigida por el Espíritu Santo es el punto de donde surge todo esfuerzo misionero, ¿verdad? O sea que si no hay Espíritu Santo, si no hay dirección de ordenación por la palabra, ¿verdad? No se puede llevar a cabo estos acontecimientos. Gloria a Dios. Buscamos, en nuestro bosquejo dice lo que deben hacer la iglesia para captar la visión misionera, y el segundo dice lo que deben de hacer las misiones para tener éxito en su labor. Hermanos, aquí hay una gran enseñanza, ¿verdad?, para que nosotros como pueblo de Dios, ¿verdad?, o cualquiera que está planeando en un futuro ser misionero, aquí hay varias cosas que debe notar o que debe tomar en cuenta antes de llevar a cabo, ¿verdad?, una decisión así. Reconociendo que muchas veces podemos tener el buen deseo, la buena intención, ¿verdad?, pero si el Señor todavía no nos ha llamado, si el Señor todavía no nos ha enviado, ¿verdad?, es mejor que nos quedemos tranquilitos donde estamos, porque si no, hermanos, vamos a fracasar, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con diferentes acontecimios que nos van a desanimar, ¿verdad? Y pues para eso es mejor prevenirnos y tomar en cuenta lo que nos va a enseñar en este estudio antes de tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Bueno, aunque a veces pues el Señor nos dice que vayamos y prediquemos, ¿verdad? Pero hermanos, para una misión grande como esta, de estos apóstoles, es necesario, ¿verdad?, que tomemos en cuenta algunas notas, ¿verdad?, que vamos a estar viendo en este estudio. Como base de introducción, vamos a leer un poco. Dice: cuando ya lo señalamos, como ya lo señalamos, Jesús ministró a otras etnias y visitó regiones extranjeras. También el Espíritu Santo dio el mensaje en otras lenguas a gente de todas las naciones el día de Pentecostés. Sin embargo, no es sino hasta el Hechos 13 donde se nos informa del primer viaje misionero para llevar el mensaje del Evangelio más allá del mar Mediterráneo. Como miembros de la Iglesia de Cristo, comprometidos con la misión de ir a todo el mundo con todo el Evangelio para toda criatura, debemos conocer las estrategias misioneras de Hechos. Lucas, el inspirado historiador de la Iglesia, dedicó la primera parte de su libro, Hechos 1:12, al desarrollo de la Iglesia primitiva en Jerusalén, Judea y Samaria. Pero luego su atención se centra en describir el avance del Evangelio desde Antioquía, de Siria hasta Roma, la capital del imperio. Dos datos interesantes saltan a la vista cuando observamos lo que dice Hechos 13 acerca de la primera parte del primer viaje misionero por el Mediterráneo. Número 1. La base de las misiones es la iglesia local. Lo primero que vemos es que Dios usó la iglesia de Antioquía de Siria como plataforma de lanzamiento para las misiones. Allí, y no en Jerusalén, se concentró un número de siervos, profetas y maestros del Evangelio. Se ha señalado que esta lista simboliza el llamado universal del Evangelio. Bernabé era un judío procedente de Chipre, Simón, llamado Níger, el negro, oriundo de África. Lucio provenía de Cirene, también en el norte de África.
Manaén era de los aristocracia y amigo personal de la familia de Herodes, y Pablo de Tarso de Cilicia, un fanático fariseo convertido a Cristo, ¿verdad? O sea que habían personas de diferentes nacionalidades, ¿verdad?, que el Señor había llamado para ejercer o para cumplir la misión, ¿verdad?, de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Pero como estaremos viendo más adelante, este privilegio que el Señor le había de predicar el Evangelio, principalmente eran para los judíos, ¿verdad? Pero ellos, al rechazarlo, al no creer lo que el Señor traía, el propósito, pues ellos lo rechazaron, y por esa causa, ¿verdad?, el Señor encontró gente de otra nacionalidad dispuesta a cumplir con esta misión. Dice, personas de diferentes extractos sociales, raciales y culturales han descubierto el secreto de estar juntos. ¿Por qué? Porque han descubierto el secreto de estar en Cristo. Desde allí, en ese ambiente, el Espíritu Santo se paró y envió al primer equipo de misioneros con el apoyo espiritual, moral y económico de aquella floreciente congregación. Los misioneros tuvieron éxito porque siguieron la dirección del Espíritu Santo. En Pafos, en la isla de Chipre, el Señor manifestó su poder en Pablo contra la farsa del mago judío Elimas. Este milagro reprensivo demostró que el diablo estorba la predicación del Evangelio, pero puede ser reprendido con la autoridad que da Jesús a sus siervos. En Antioquía de Pisidia, después de que los judíos rechazaron a Cristo, los misioneros evangelizaron con mucho éxito a los gentiles. Tanto allí como en Iconio, la palabra prosperó y los recién convertidos fueron llenos de gozo y del Espíritu Santo. Algo que vamos a estar notando también, hermanos, es que Pablo, ¿verdad? No es que el Señor vino y los escogió hacia al azar y dijo, tú vas a ir para allá, tú vas a ir para allá, sino que estas personas, lo que era Pablo y Bernabé y todos los que estaban ahí, había una disposición ellos, ¿verdad?, de servir para la obra del Señor. Ellos ya lo estaban buscando, ¿verdad? No es que el Señor, amén, estaban sirviendo y ellos estaban esperando la autoridad del Espíritu Santo, porque si dice la palabra que ellos estaban reunidos, estaban orando, estaban ayunando, ¿verdad? Lo estaban haciendo con un propósito, ¿verdad? No es que nomás se juntaron y dijeron a ver qué pasa, a ver a quién el Señor escoge, sino que ya estaban las personas que querían hacer ese trabajo, ¿verdad? Nomás estaban esperando la orden o la dirección del Espíritu Santo. Y por eso, hermanos, aquí vemos que es necesario que nosotros busquemos esa dirección, ¿verdad? Que seamos, que el Señor sea quien nos dirija. ¿Por qué? Porque si Él nos manda, Él nos va a respaldar, ¿verdad? Él va a ir con nosotros donde quiera que vayamos, ¿verdad? Y ahí es donde se va a ir cumpliendo la palabra que dice que pondríamos las manos sobre los enfermos y sanarían, ¿verdad? Tomaríamos serpientes y no nos harían ningún daño. Tantas otras promesas que hay para el misionero, para el Hijo de Dios, que podemos encontrar en la palabra del Señor. Pero siempre, hermanos, siempre y cuando esperar que sea el Espíritu Santo el que nos dé la orden de ir y anunciar, ¿verdad? Algo así como una misión grande como lo tenían estos apóstoles. Nuestro primer punto, estaremos viendo lo que debe hacer la iglesia para captar la visión misionera, ¿verdad? Bueno, yo aquí traje un mapa acerca de los viajes misioneros de Pablo. Y pues si vemos el primer viaje que Pablo hizo fue, si ven estas líneas rojas, ¿verdad? Ahora sí. Gracias. La luz. Bueno, ahí para que medio lo vean. Pues quería señalarle, dice que el primer viaje misionero, bueno, para que se den una idea, se lo voy a marcar. La iglesia de Antioquía, después de que fue, ¿verdad?, la diáspora, o después de que hubo persecución y todos se fueron huyendo para diferentes partes, llevando el Evangelio, estaban en Jerusalén. Eso, el día del Pentecostés fue en Jerusalén, ¿verdad? El día del Pentecostés fue aquí fue donde se dio el derramamiento del Espíritu Santo, en Jerusalén, aquí.
y de aquí todos se regaron por diferentes partes, pero la iglesia se centró aquí en Antioquía, en este punto de aquí, Antioquía de Siria. Entonces de aquí fue la primera iglesia, por decirlo así, hacia los gentiles, hacia el mundo no hebreo, ¿verdad? Y entonces de aquí Pablo viajó para Seleucia, que se encuentra aquí más para la costa, y de Seleucia para Salamina. Aquí en Salamina, pues, era aquí, o como estaremos viendo, aquí era la tierra de Bernabé, y aquí, en esta parte de aquí en Pafos, es donde tuvo el encuentro con el mago, ¿verdad? Y de ahí viajaron para Pergue, bueno, y vamos a ver algunos acontecimientos que pasaron. Pero el primer viaje misionero fue donde está esta parte roja que ustedes ven acá, estas líneas rojas. Ahí fue donde se centró el primer viaje misionero. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, ocuparse en la palabra, la oración y el ayuno. Dice, en Hechos 11:19, Lucas nos informa que el Señor permitió la persecución de los creyentes después de la muerte de Esteban para que estos salieran de Jerusalén, así como fue como se esparcieron por Fenicia, Chipre y Antioquía, que es lo que les enseñé ahorita. Y en 12:1 vemos Herodes Agripa, uno nieto de Herodes el Grande, dio muerte a Jacobo, hermano de Juan, y tenía a Pedro en la mirilla. Esta presión en Jerusalén obligó a los creyentes a ir a establecer iglesias en otros países, ¿verdad? O sea, hermanos, que aparentemente muchas veces uno está cómodo en el lugar donde está, ¿verdad? Uno parece que no se quiere mover. Señor, de aquí yo estoy bien, aquí me das palabra, aquí yo vengo a la iglesia 3 veces por semana, aquí te adoro y te glorifico, ¿verdad? Pero parece que ese no era el plan de Dios de este pueblo, de que se organizaran y se quedaran en Jerusalén, ¿verdad? Entonces dice que empezaron después de que hubo ese acontecimiento del Espíritu Santo y el Evangelio se comenzó a expandir en todo Jerusalén y después Samaria, ¿verdad? Inmediatamente pues el diablo empezó también a atacar a la iglesia, y fue cuando tuvo parte el primer mártir, que fue Esteban, ¿verdad? Que fue muerto a pedradas. Entonces de ahí para acá empezaron, ¿verdad?, a sufrir persecución todos los cristianos. ¿Por qué? Porque hasta cierto modo vieron como el pueblo, especialmente los principales, vieron como el pueblo le había gustado lo que habían hecho con Esteban, ¿verdad? Porque había mucha gente ahí, y así lo estaban haciendo con todos los cristianos. Más adelante dice que después mataron a Jacob, ¿verdad? Y también tenían a Pedro en la mirilla, pero vemos como este mismo persecución el Señor lo estaba permitiendo. No es que el Señor la haya realizado, ¿verdad?, sino que algo pasa siempre cuando el poder o la presencia del Espíritu Santo se está manifestando en un sitio, ¿verdad? Algo pasa, y el Señor, que es todopoderoso, que es omnisciente, conoce bien, ¿verdad?, hacia más adelante los propósitos que tiene para con nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando uno empieza a buscar la presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios es derramado, nunca la iglesia va a ser igual. Van a venir problemas, van a venir conflictos, ¿verdad? Pero lo importante aquí, hermanos, es mantenernos unidos como se mantenía este pueblo. Juntos estaban dispuestos a cooperar para que la obra misionera del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, pues se llevara a cabo, se realizara. En ningún momento este pueblo o estas personas que habían llegado de otros sitios, en ningún momento se intimidaron y dijeron, bueno, los están matando, pues esto no nos conviene, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Y vamos a seguir con nuestra vida, vamos a seguir con la ley, con las sinagogas. No, sino lo que hicieron fueron que se fueron para sus países, ¿verdad? Porque especialmente los que habían recibido el don del Espíritu Santo no estaban dispuestos a cambiar eso que el Señor les había regalado por volver nuevamente a sus tradiciones o a sus costumbres. Y así es como la iglesia del Señor se expandió, así como la iglesia del Señor viajó hacia otros países, ¿verdad? Con la persecución que empezaron a tener ahí en Jerusalén. Y así fue como llegaron a Antioquía.
¿Por qué? Porque ya en Jerusalén era imposible, especialmente incluso para los mismos judíos, predicar a Cristo, porque ya estaba abarcando una gran parte de Jerusalén. Mucha gente se habían convertido. Imagínense que en el primer mensaje se habían convertido 3,000 personas, ¿verdad? Y después, cuando volvió a predicar otro mensaje, Pedro, se habían convertido 5,000. ¿Cuánta gente estaba creyendo de un momento para otro? Y eso no era como ahora, que convertían 2 hoy y 2 mañana, sino que de un solo podían abarcar tanta gente. Y eso es el número que Lucas presenta. Pero de ahí no sabemos, ¿verdad?, cuánta gente más se estaba convirtiendo, no solamente con el mensaje que Pedro le daba, sino también con lo que los demás apóstoles predicaban. Bueno, entonces vemos cómo la iglesia empezó a dispersarse por todas partes. Dice, Antioquía de Siria fue una de las ciudades más receptivas y prósperas. Esta ciudad, fundada por Seleuco Nicanor en honor a su padre Antíoco. Bueno, seguimos leyendo. Más adelante dice, esta iglesia creció en número y en fervor espiritual, de tal modo que fue la primera en captar la visión misionera. En 13:1 y 2 se destacan los factores que hicieron que la iglesia de Antioquía, un centro dinámico no solo para la evangelización local, sino también para las misiones extranjeras. De allí fue donde la iglesia se empezó, ¿verdad?, a regarse para todas partes. Dice el punto número 1, se enfatiza la presencia activa de varios profetas en esa congregación multiétnica, ¿verdad? Estaba siendo respaldada por gente de Dios, por gente que se sometía, ¿verdad?, a buscar la presencia de Dios. No era cualquier ministro o cualquier persona que estaba ahí enseñando, sino que eran hombres usados y respaldados por el poder de Dios. Dice, el ministerio de los profetas mantenía en alto la proclamación del mensaje de Dios, ya fuera en lenguas, interpretación de lengua o profecías. También se predicaba la palabra en el idioma común. Número 2 dice, el ministerio didáctico de los maestros tenía el objetivo de enseñar la doctrina cristiana y preparar a la iglesia contra las herejías del judaísmo y tantas ideas paganas que circulaban entre los que no habían tenido un encuentro personal con el Señor. Estando en plena campaña de predicación y oración y ayuno, el Espíritu Santo mandó a 2 de ellos, a Bernabé y a Saulo, que fueran apartados para las misiones, ¿verdad? No sabemos cuánta gente se estaba preparando, cuánta gente estaba buscando este llamado, cuánta gente estaba anhelando ser así, pero el Espíritu Santo solo escogió a 2 para que comenzaran a predicar, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que todos se encontraban en ayuno y oración, ¿verdad? Esto no fue cuestión de votar, esto no fue cuestión de que tú lo puedas hacer mejor, no fue cuestión de que tú ya lo has hecho en otras veces, sino que fue cuestión de que el Espíritu Santo los tomara y los enviara, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas, hermanos, que nosotros podemos ir aprendiendo de todo esto. Como les decía al principio, a veces tenemos una buena intención, pero el Señor no somos indicados para ejercer esa profesión. A lo mejor tenemos mucho conocimiento, pero ¿qué pasa? Que si vamos, ¿verdad? Y como no estamos firmes en el Señor, cualquier cosita nos va a desanimar, ¿verdad? Cualquier cosita nos va a contristar, a tumbar. Y entonces es allí, hermanos, donde en vez de servir una bendición para esta gente, ¿verdad?, vamos a servirle de tropiezo, porque si ellos estaban esperando esta palabra y nosotros nos desanimamos, ¿verdad?, ellos van a decir cualquier cosa de nosotros. Y lo importante es también ir revestidos del poder de Dios, ¿verdad? Eso es lo más importante, porque ahí vamos haciendo la voluntad del Señor, porque no es solamente nuestra iniciativa, sino que seamos verdaderamente enviados por el Señor. Y si vamos a ir enviados por el Señor, vamos con el respaldo del Espíritu Santo, que es el que convence a las personas de pecado. Nosotros no convencemos a nadie de pecado, sino vamos
mandados por Él no vamos a hacer nada. Amén. Así es. Si es nuestras propias palabras en un problema grande que nos encontremos, no vamos a saber qué hacer. Hermana Ani. Y eso, como acabas de decir, el problema grande que pudiéramos encontrar, el hecho de que el Espíritu Santo nos aparte, nos llame específicamente para una misión, no quiere decir que estando en el trabajo que fuimos llamados, no vayan a haber momentos difíciles, como le pasó a Pablo, que estando predicando la palabra, ellos al principio lo habían aceptado muy bien, querían hacerlo a él y a Bernabé como dioses, y terminaron sacándolo de ahí a pedradas, arrastrados, muertos fuera de la ciudad. Entonces, cualquiera que ve de afuera o hasta uno mismo, si no entiende bien cómo es que trabajan las cosas del Señor, diría, pero si no fue que vine, no vine bajo la voluntad del Señor que me pasó esto. Si uno anda bajo la voluntad del Señor, aún cosas difíciles que pudieran pasar, está dentro de la voluntad de Dios, y el Señor dice la palabra que todo obra para bien a los que aman al Señor, aún esas cosas difíciles, que como dices tú, si uno va de su propia cuenta no firme en el Señor, cosas así te desaniman pero por completo y te hacen regresar para tu casa y no volver a salir. Amén. Así es. Marcos. Un pequeño testimonio. Cuando estábamos en la iglesia, había un muchachillo que era bien activo, bien activo. Dice que un día se paró en una calle que supuestamente ven el sol y ven a la Virgen, no sé qué, y él empezó a gritar, arrepiéntense, que el Señor los va a mandar al infierno, bueno, lo que haya sido. Supuestamente él predicando, pero si tú lo ves ahora, no sé cómo esté su vida ahora, pero conforme ha pasado su vida se da cuenta de que solo emoción o por lo que ha oído. Por eso dice la Biblia que tengamos mucho cuidado cuando pongamos a alguien que empiece en el ministerio, aún para dar testimonio, porque es algo que realmente es serio, porque tú puedes poner a una persona y tiene un tremendo testimonio, pero no es lo que el Señor quiere. Ahora, un punto muy clave que dice aquí, dice que había profetas y maestros, y los que estaban ahí estaban ministrando al Señor. O sea, todos los que estamos aquí estamos ministrando al Señor. Está el maestro, están los profetas, los que tienen la palabra, los que ya estudiaron, como el pastor. Entonces, ya nosotros tenemos una misión, solo estamos esperando que el Señor nos dé la orden. Entonces, estos ministrando al Señor no estaban sentados ni esperando, estaban ministrando al Señor cuando estaban en el ayuno, o sea, cuando estaban realmente entregados en esperar lo que el Señor quería que hicieran. Vino la palabra del Espíritu Santo y le dijo, aparten estos dos. No que los otros eran menos, sino que el trabajo que tenía, estos estaban aptos. O sea, todos los que estamos aquí nos estamos poniendo al día para ver al Señor qué va a hacer con nosotros. Unos en ayudar a los pobres, otros ayudar en las comidas, otros ayudar en... O sea, hay que ministrar al Señor y esperar a que el Espíritu Santo nos hable por medio de la palabra. Amén. Y qué mejor personaje, ¿verdad?, que Pablo para ejercer este trabajo, porque como sabemos, él era fariseo, ¿verdad?, era maestro de la ley, y sobre todas las cosas, él tenía mucha experiencia en viajes, en ir a diferentes partes, ¿verdad? No había ningún tipo de obstáculos para él. Tanto prejuicio como... Ahí vemos dos cosas. La primera es que cuando el Señor llama, dice, Él nos llamó a todos y nos dio una misión. Todos tenemos la misión. Pero Dios elige a ciertas personas para que hagan algo extraordinario. Y la persona que es elegida siente el llamado del Señor para hacer eso, algo fuera de lo común de los demás. Y aunque, como sabe, tiene la certeza en su corazón de que fue Dios quien lo llamó, no importa los problemas que vengan, las vicisitudes de la vida, las dificultades, sabe que quien lo llamó fue el Señor. A su alrededor van a venir un montón de hermanos que le van a decir, quizás no estás en la voluntad de Dios, quizás lo mismo que le pasó a Job, quizás estás fuera de la voluntad de Dios, pero en su corazón va a estar la certeza de que él está en el camino correcto. Lo otro es que cuando el Señor
el Señor nos llama para que hagamos algo, pero también el Señor nos da estrategias de cómo nosotros debemos hacer eso. Y no es lo mismo cuando sale un soldado y le dicen, mira, tienes que ir a una milla de distancia del campamento para que ataquen a esta ciudad. No se va a preparar de la misma forma como si le dicen, tienen que ir a atacar a un regimiento completo o a un país a 3, 4 o 5 días de distancia. No se va a preparar de la misma forma. En su mochila va a echar mucho más cosas. O sea que de esa misma forma el Señor nosotros nos tenemos que preparar de acuerdo a la misión que el Señor nos da. Recuerdo cuando los discípulos se fueron y llegaron todos golpeados y el Señor les reprendió y les dijo que éramos insensatos, y les dijo que ese espíritu no salía sino con ayuno y oración. Algunas veces podemos ir en el nombre de Jesús solamente, pero hay momentos en los cuales tenemos que ir más preparados para la misión que el Señor nos da. Y se supone que si somos hijos de Dios, tenemos que estar siempre activos. O sea, como un soldado activo, o sea, entrenándose todos los días, preparándose todos los días en ayuno, oración y palabra. Pero cuando el Señor nos manda a una misión específica, tiene que ser mayor la carga que la preparación. Sí, y como por decir algo, no todos estamos preparados para cualquier tipo de trabajo, ¿verdad? No todos estamos preparados para orar por enfermos, no todos estamos preparados para orar por un endemoniado, ¿verdad? No todos estamos preparados para hablarle a gente como brujos y santeros y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Sino que es bueno, ¿verdad? Ponerse en las manos de Dios y ir y a predicarle a ellos, ¿verdad? Si el Espíritu Santo así lo pide. Amén. Sí, ahí donde usted en ese punto es muy cierto. Todos estamos llamados, todos deberíamos estar preparados para esto, todos deberíamos estar. Si estamos llamados, si el Señor nos eligió, si el Señor nos seleccionó y nos tiene en un lugar especial, que es donde todos debemos estar, porque somos sus hijos, somos lavados por la sangre de Cristo, todos tenemos el poder. Pero en ese caso tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo, porque aunque todos deberíamos de estar en ese mismo nivel, el Espíritu Santo va a elegir, va a decir tú y tú. Ustedes son los que van a ir a orar por cierta persona para liberarlo de ese demonio o para esa enfermedad. Sí, porque no es que no tengamos fe, no es que no creamos el 100% de la palabra, pero si un día nos invitan a nosotros, hermano, ¿por qué no va a orar que esta persona tiene esto, verdad? O el otro. Nosotros vamos a orar, y la persona está creyendo que nosotros vamos a orar por sanación y el Señor la va a levantar. Pero en algunos casos, como digo, como no estamos preparados para una sanación que, por decirlo así, de una enfermedad grande, ¿verdad? Y el Señor no la sana, ¿verdad? Ahí es donde, ¿cómo vamos a quedar nosotros, verdad? Pero ahí hay otro detalle, que el que va a sanar no eres tú, es el Señor. Y lo otro es el conocimiento de la palabra del Señor, en la cual la palabra nos dice que el Señor es el que hace. Amén. Y dice que es por fe. O sea que cualquiera, tú puedes en este momento, te paras en el autobús y te dice, mira, yo sé que eres cristiano y siento un dolor, tú puedes orar por mí. La primera pregunta que le tienes que hacer es, ¿crees en Jesús? ¿Crees que el Señor te puede sanar? Porque es un paso de fe, pero tú tienes que tener fe para esto. Entonces ahí es donde empleamos la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo para orar por esa persona. Dice, yo no sano. El que te va a sanar, si tienes fe, es Jesús. Sí. Pero si no, pues entonces no va a ser sano. Amén. Lo mismo que pasó en Jerusalén y lo mismo que sucedió después de que el Señor salió de Jerusalén. ¿Por qué no sucedió en Jerusalén? Porque no había fe. Sucedió luego fuera de Jerusalén, siendo fuera de su tierra, porque había gente que tenía fe. Amén. Exacto, pero eso lo sabemos usted y los que hemos madurado un poco en la fe, ¿verdad? Amén. Pero no cualquiera puede llegar y orar por una persona enferma, porque si tomamos en sí, por decirlo así, una persona nueva está viendo cómo estos grandes evangelistas o misioneros echan fuera demonios y sanan enfermedades, entonces esta persona quiere que el Señor obre o haga igual como lo está viendo, ¿verdad? Y no va a suceder, ¿verdad? Es decir, por un endemoniado o por cosas así, que no está preparado, entonces, ¿verdad?
¿qué va a pasar? Puede llegar igual que aquellos apóstoles todos apedreados, Sí, ¿verdad? sí. Porque no estaban pues, tal vez en ese Sí. momento. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona? Ir con el pastor, ir con una persona ya madura y decirle, hermano, vamos a orar. Amén. Si no se siente capacitado para eso. ¿verdad? Amén. No cualquiera lo puede. ¿Sí? O si yo sé, por ejemplo, que a usted Dios lo usa en sanación, ¿y qué voy a hacer yo? Aunque yo sé que el Señor puede sanarlo si yo oro, ¿verdad? Existe oración. Sí, que yo tengo fe suficiente para hacerlo, amén, y en caso se ha dado, pero lo más sencillo es ir con alguien, ¿verdad? Con una persona que se destaca por eso, amén. O sea, todo depende, hermanos, a como el Espíritu Santo de Dios nos guía, ¿verdad? Como el Espíritu Santo de Dios, amén. ¿Por qué? Porque si alguien viene y nos dice, hermanos, quiero que vayas a mi casa, quiero que vayas a orar por mi familia, por mi mamá o por alguien, ¿verdad? Que le está avisando 3 días antes o una semana antes, ¿qué usted va a hacer? Prepararse. Bueno, prepararse, buscar al Señor en Dice aquí oración. que prepararse cómo. En oración y ayuno. No solamente así, hermano. O No decir- solamente voy a ir y Palabra. O decirle, sí, hermano, esta tarde ahorita nomás que termine de hacer esto, voy a orar para allá, ¿verdad? Voy a ir. Y el Señor no se lo ha revelado, no se lo ha manifestado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer uno? ¿Qué es lo que haría uno? Especialmente con algo grande, meterse en oración y ayuno, ¿verdad? Y ir preparado para que, pues, pase lo que pase, uno va respaldado con el Espíritu Santo de Dios. Sabemos que el poder lo tenemos, no nos da el conocimiento, sino el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros, sobre vosotros el Espíritu Santo. Es lo que dijo Jesús. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, la llenura, estar en el Espíritu. Que el Espíritu sea quien nos dirija. Porque a veces vamos por nuestra propia buena voluntad, que no es mala voluntad, es buena voluntad, vamos a hacer las cosas, pero no salen y salimos avergonzados porque no sucede como nosotros pensábamos, porque no es con nuestra fuerza, no es nosotros, es el Espíritu Santo de Dios. Y si andamos en desorden, si no andamos bien, entonces si va y busca un hermano que sí ande bien, porque usted no anda bien. Pero si usted anda bien, usted tiene el poder del Espíritu Santo para levantar un muerto. Gloria a Dios, estamos viendo someterse a la voluntad del Espíritu Santo. Vamos a continuar cuando dice que, entonces, cuando ya el Espíritu Santo, cuando dice, qué satisfacción y qué alegría deben de haber sentido los creyentes de Antioquía cuando oyeron que el Espíritu Santo les dijo, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Enterados de la voluntad divina, se pusieron a orar y ayunar, y aún más luego les impusieron las manos y los despidieron. Este servicio de ordenación ligaba oficial y espiritualmente a los misioneros con la iglesia madre. Esa fue la razón por la que al finalizar el recorrido volvieron a ella para rendir un informe de su misión, como lo veremos en otro estudio, ¿verdad? O sea que, hermanos, era una iglesia que se había unido para estos misioneros. No fue de que ellos se fueron por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban la oración, necesitaban que alguien estuviera clamando por ellos. Y como esta iglesia no iba a estar tranquila, no iba a estar en paz hasta que estos hombres regresaran otra vez, ¿verdad?, a su lugar donde habían salido. Y eso fue lo que los mantuvo fuertes, lo que los mantuvo siempre creyendo a estos dos apóstoles, porque si vemos, el que tenía un poquito más de experiencia en misiones y en todo esto era Bernabé. Pablo pues era su primer viaje que iba a hacer, pero ya Bernabé había estado predicando, había estado enseñando, había estado evangelizando. Entonces, hermanos, ellos no sabían con los que se iban a encontrar, ¿verdad? Así que fue necesario que la iglesia, que el pueblo de Dios impusiera las manos sobre ellos y los enviara, ¿verdad? Y qué bonito es ser eso, hermanos, cuando, ¿verdad?, alguno entre nosotros se preocupa por la obra de Dios y decide, pues, se dispone en su corazón servirle al Señor, ¿verdad?, con todo su corazón. Y qué bonito cuando toma en cuenta la iglesia, toma en cuenta al pueblo, de tal manera que
se considera que necesita, ¿verdad?, de sus oraciones, necesita esa familiaridad del pueblo, ¿verdad? Y sabiendo de que donde ande, donde quiera que vaya, hay un pueblo que va a estar clamando, un pueblo que va a estar esperando ese regreso, ¿verdad? De tal manera que cuando regresa en ese ambiente, contento de estar otra vez con sus hermanos. Por eso es que dice que Pablo dio su informe de todo lo que había pasado. Se hallaba responsable, ¿verdad?, de lo que con el pueblo de Dios, de todo lo que había hecho. Y dice que después que regresaron, se llenaron de gozo, y después Pablo se quedó predicando ahí en la iglesia. Entonces, hermano, pasó algo en el primer viaje misionero. Dice más adelante, ellos, después de la debida preparación personal, sin preocuparse por llevar demasiadas provisiones, tomaron al joven Juan Marco y se dirigieron al puerto de Seleucia, de Antioquía, a este famoso puerto, ¿verdad? Y dice, ahí da información más o menos dónde se encontraba este lugar, como lo vimos aquí, ¿verdad? Pues salieron de aquí de Antioquía y vinieron a Seleucia, y de aquí navegaron hasta Chipre. Esta fue la primera isla donde ellos llegaron, en Salamina, el primer punto de inicio para el ministerio. De tal manera, y vamos a estar viendo más adelante que el Espíritu Santo había seleccionado nomás a dos personas, ¿verdad?, que era Pablo y Bernabé, personas que pues tenían experiencia. Mas sin embargo, ellos decidieron llevar Bernabé decidió llevar a su sobrino, ¿verdad?, por alguna razón, para que les cargara algo o para que se experimentara, no sé. Pero la cosa es que lo agarraron y se lo llevaron, o también Marcos tenía ganas de ir con ellos. Entonces dice, leemos que muchos cristianos salieron de Jerusalén y se establecieron en Chipre al mismo tiempo que otros se trasladaban a Antioquía y Fenicia. Bueno, eso fue lo que estuvimos viendo de cómo se inició la iglesia de Dios. Bueno, ahora vemos el 6, dice, ejercer autoridad sobre el enemigo. Esto fue ya cuando viajaron a Chipre, cuando en el primer lugar donde se establecieron, dice, invasión misionera de todo un país. Después de un día de navegación, deben de haber llegado a Salamina, el principal puerto de la isla. Allí iniciaron una campaña de predicación evangelística en las sinagogas, pues existían varias en esa ciudad. Chipre era una península proconsular bajo el Senado romano, no bajo el emperador como Judea. Era gobernada por un procónsul, mientras que una provincia imperial estaba bajo un proprietor o presidente y era militarizada. Vamos a estar viendo también que Chipre era la ciudad de de Bernabé, donde Bernabé se había criado, o sea que Bernabé era oriundo de ahí de Chipre. Él conocía bien cada ciudad, cada pueblo, ¿verdad? Él se había mantenido ahí. Entonces vemos que fue uno de los primeros lugares donde lo llevó el Espíritu Santo, tal vez porque pues ahí estaban dando inicio. Entonces, y como Bernabé vivía ahí, pues se les hacía más fácil conocer, ¿verdad?, y empezar de ahí el ministerio. Dice el victoria del Espíritu Santo contra Satanás. Después de ahí de Salamina viajaron para Pafos, que está aquí para el otro lado de Chipre. Y dice, ahí pasó algo. Dice, a su llegada a Pafos, los evangelistas tuvieron que enfrentarse a algo inesperado. El procónsul Sergio Paulo, o un escritor romano muy interesado en todo lo religioso, deseaba escuchar el mensaje del evangelio que anunciaban los misioneros, pero estaba con él, probablemente a su servicio como consejero, un mago origen judío llamado Bar Jesús, que literalmente significaba hijo de Jesús, pero que realmente era un hijo del diablo. Este trataba de estorbar al procónsul para que oyera el evangelio, pues temía que se convirtiera tal como sucedió y presidieran de sus servicios. Hermano, hay gente que se va a aferrar, ¿verdad?, rotundamente, que va a decir, y nos va a hacer la vida imposible como cristianos por predicar el evangelio. Va a haber gente que se va a oponer fuerte, ¿verdad?, a anunciar la palabra de Dios.
y va a impedir que mucha gente venga a los pies de Jesucristo. Y esto fue lo que pasó ahí, porque este Bar Jesús dice que estaba acostumbrado a estar engañando a la gente, estaba acostumbrado, ¿verdad?, a que a través de sus trucos o de sus magias que él hacía, de ahí era donde él obtenía ganancias, ¿verdad? Entonces no era nada, para él no era nada bueno que estos personajes fueran predicando el Evangelio y vinieran derribando todas esas creencias y argumentos que tenía, ¿verdad?, hacia la vida de él. Pero vemos claramente que lo que Pablo llevaba no era solamente palabrería, no era solamente anunciando como cualquier otro religioso, cualquier evangelio, cualquier secta, ¿verdad?, que se había dado en ese entonces. Entonces, Pablo, que había sido dirigido por el Espíritu Santo, él sabía que el Espíritu Santo jamás lo iba, ¿verdad?, lo iba a abandonar, sino que se acercaron a este personaje porque dice que el procónsul de ese país, de ahí de Pafos, trataba, ¿verdad?, de escuchar la palabra de Dios, estaba interesado, porque dice que él era un lector o un escritor, ¿verdad?, que siempre se había preocupado en aprender algo nuevo, algo diferente, en tener un conocimiento claro de las religiones. Bueno, era un hombre que siempre estaba investigando y queriendo probar, ¿verdad?, algo diferente. Entonces este hombre estaba interesado en escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para él era algo nuevo, ¿verdad? Era algo que nadie les había dicho. Entonces él se quedó emocionado, conmovido, y más porque Pablo, la manera que Pablo hablaba, ¿verdad?, cualquiera le daba ganas de estarlo escuchando, cualquiera quedaba impresionado con lo que él decía. Y este procónsul pues estaba queriendo tratar de escuchar la palabra de Dios, pero dice que este mago, ¿verdad?, se le oponía. ¿Cómo le decía? Tal vez le decía, no escuches a Pablo, ¿verdad?, no escuches a Bernabé, lo que ellos enseñan no es cierto, ¿verdad? Y le daba profecías y tantas cosas, de tal manera que a Pablo esto le molestó, ¿verdad? Pablo, que sabía que estaba siendo dirigido por el Espíritu de Dios, ¿verdad?, no se iba a ir por otro lado o lo iba a esquivar y iba a decir, ahí después vuelvo, sino que el mismo Espíritu Santo de Dios lo tocó de tal manera, ¿verdad?, que como vemos, le dice, entonces Saulo, cuyo nombre griego es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos recto del Señor? Entonces dice, después de tan severa reprensión verbal, el apóstol le anunció a este engañador que quedaría ciego por un tiempo, el cual sucedió inmediatamente, ¿verdad? Ahí en el instante, ¿verdad? Imagínense, hermanos, si Pablo no hubiera ido respaldado por el Espíritu de Dios, lo que hubiera hecho él es irse por otro lado, ¿verdad? Pero como sabía que algo nuevo el Espíritu Santo quería hacer ahí, entonces el mismo Espíritu le dio ese sentir y puso eso en su corazón, ¿verdad? Y sabía que el Espíritu Santo podía hacer algo. Dice el 3, conversión de un gobernante en una nueva criatura. La gran enseñanza que adquirimos aquí es que el Espíritu Santo puede desarmar todas las barricadas del diablo a fin de que la palabra de Dios llegue al corazón del que la necesita. El procónsul romano, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Lo que sucedió después con el mago no tenía ninguna importancia para nuestro historiador sagrado. Quizás recuperó la vista después de algunos días. Lo interesante fue que un gobernante romano, la figura principal de todo un país, entregó su corazón al Señor. La finalidad de todo el milagro es facilitar a los incrédulos el paso más importante de su vida, ser salvos por la fe en Jesucristo. Pablo le demostró que lo que él venía enseñando no era nomás de hombre, sino que era el poder de Dios. Sí, incluso esto de mago, porque cuando dice que cuando llegaron los magos a adorar al Señor, eran gente que estudiaban, que tenían mucho conocimiento, pero ahora lo que tenían, por eso dice que era un profeta, pero mentiroso, o sea, un falso profeta.
y aparte que era judío, o sea, conocía las leyes, conocía lo que venía, parece que conocía la descendencia, lo que iba a acontecer conforme al caminar de Jesús o al camino de Jesús, pero hasta ahí llegaba nada más puro conocimiento. Y vemos en las iglesias o muchas iglesias que es lo que hay nada más, un conocimiento, pero no realmente una entrega, realmente al traer a la gente a los caminos del Señor, sino a su concupiscencia, a lo que ellos desean, lo que ellos quieren sacar. Yo lo que quería sacar que lo siguieran a Él, no a Jesucristo, no enseñan la verdad. Sí. Ahorita, pastor, exacto, porque él no dice que esta persona hacía señales, ¿verdad? Ni prodigios, ni maravillas, este mago. Únicamente dice que con sus cosas había estado engañando, ¿verdad? Con sus palabras, me imagino, ¿verdad? Entonces, vemos cómo con todos sus argumentos que tenía, lograba engañar a la gente y decirles tal vez de que él era un enviado de Dios, de que él tenía la verdad, ¿verdad? De que él le creyeran a él y lo siguieran a él. Ese me imagino que era lo que él estaba tratando de impedirle al Pablo llegar y presentar a Jesucristo, ¿verdad? Todo lo que él había dicho, tal vez lo tenían a él como en un, por decirlo así, en un lugar especial, donde todos acurrían a pedirle consejo, recurrían a pedirles enseñanzas, ¿verdad? Y a decirle, pues a preguntarle cosas. Entonces se vio como retado por Pablo, sabiendo que pues como ya mucha gente estaba creyendo en lo que Pablo estaba diciendo. Amén. Hermano pastor. Bueno, dices, este mago lo representa como tal. En aquel entonces a a los que practicaban el ocultismo, inclusive a los que practicaban la ciencia, los trucos, ellos se basaban en esos conocimientos que tenían para poder engañar al pueblo, y parece que este hombre lo había hecho durante mucho tiempo, de eso vivía, se había hecho rico con eso, y hasta llegar al precónsul y también tenerlo engañado con eso. Pero aquí no tanto vemos esto, sino hay que ponerse en los zapatos de Pablo y de Bernabé, de que ver que este hombre dominaba la ciudad, dominaba a la gente que estaba ahí, dominaba la autoridad de la ciudad. Se la pasaba con el procónsul. Ajá, la máxima autoridad, él la dominaba, él le decía al procónsul, mira, este me está yendo feo, y rápido lo desaparecía. Pero vemos ahí la autoridad que le dio el Señor, la misma autoridad que nos habla el Señor en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros. Y la iglesia ha perdido eso mucho, ha perdido el ejercer el poder del Espíritu Santo que el Señor nos dio. Y muchas veces nos bajamos las orejas y nos vamos como perritos regañados y no ejercemos el poder que nos está enseñando el apóstol en este capítulo, de que tenemos que hablar con autoridad y reprender al enemigo, no importa qué tanta autoridad nos diga el enemigo que tiene, saber que nosotros tenemos más autoridad en el nombre de Jesús, porque el mismo Jesús fue el que nos la dio. Hechos 1:8. Y ese es el discernimiento que da el Espíritu Santo para entender que Él era el que tenía el control sobre todo esto. Porque Él no se dio cuenta porque el Espíritu Santo le dejó saber que era el que estaba controlando todo esto. Amén. Entonces vemos, hermanos, de que cuando nos agarramos del Señor, amén, y estamos conscientes de que el Espíritu Santo va con nosotros a cumplir esta misión, no debemos temerle a nada, ¿verdad? Y por más endemoniada que esté la persona, si el Señor se quiere glorificar, Él va a hacer algo en ese lugar. Pero tenemos que ir seguros de que lo que estamos sintiendo, lo que nos está dirigiendo, es el Espíritu Santo de Dios, no son nuestras emociones, no son lo mucho que podamos hacer, sino que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí vemos otro caso que pasó, ¿verdad? Más adelante, donde dice que después de que creyeron estas personas y salieron hacia Perge, o sea, Pánfila, hacia Pisidia, o sea, llegaron ahí a ese lugar. Vemos como uno de los que iban con ellos se desertó, ¿verdad? Por alguna razón. Dice que Juan Marcos se desanimó. ¿Y por qué tenía que ser Juan Marcos? No. Porque no tenía llamado. No tenía llamado. Entonces, si vemos aquí en definiciones y etimología, dice algunos puntos, ¿verdad? Que dice que por qué
a lo mejor por alguna de estas causas él se desanimó. Dice, no sabemos exactamente la causa de la deserción de Juan Marcos. Número 1, probablemente se resintió de que ya Bernabé no era el líder de la misión. El punto número 2, pudo haber tenido temor de ir a Antioquía de Pisidia, cuyos caminos eran uno de los más difíciles y peligrosos del mundo. Posiblemente. Número 3, por ser judío, dudaba de predicar a los gentiles. Dice, era demasiado joven y había iniciado movido por emociones sin calcular el costo. Extrañaba a su familia, pero años después se ha redimido a sí mismo, se encuentra acompañando a Pedro en su encarcelamiento. Hermanos, esto es lo que venimos diciendo, que si el Señor no nos ha llamado, cualquier cosa nos va a asustar, cualquier cosa nos va a hacer retroceder hacia atrás, ¿verdad? No se podía comparar Juan Marcos con la experiencia, con el conocimiento de estos dos personajes, ¿verdad? Yo me imagino que él al empezar a ver los problemas que empezaban a enfrentar, dijo, mejor me voy a regresar, ¿verdad? Y como él no estaba acostumbrado, porque supuestamente la mamá de Juan Marcos tenía dinero, ¿verdad? Tenía buena posición, y él no estaba acostumbrado tal vez a pasar hambre o a pasar lugares inhóspitos donde nunca habían dado. Entonces pudieron haber esas sido las razones. Gloria a Dios. Bien, y pues vamos a leer el resumen general para terminar ya nuestra clase. Escuchemos, y aquí da un resumen de todo lo que hemos estudiado, lo que no vimos también. Dice, en las memorias de Hudson Taylor, primer misionero a China, se cuenta el siguiente incidente. A fin de un servicio de predicación del Evangelio, se levantó un importante nativo y puesto en pie dijo con voz triste, durante muchos años he buscado la verdad, al igual que mi padre, quien la buscó sin descanso. He viajado mucho, he leído todos los libros de Confucio, Buda, Lao Tse, y no he logrado hallar descanso. Y hoy, por lo que acabo de oír, siento que al fin mi espíritu puede descansar. Desde esta noche me declaro un seguidor de Cristo. Después, dirigiéndose al misionero, con voz solemne le preguntó, ¿desde cuándo conoces las buenas nuevas en Inglaterra? Por centenares de años, contestó Taylor. ¿Cómo es posible que hayan conocido a Jesús el Salvador por tanto tiempo y hasta ahora nos los ha hecho saber a nosotros? Mi padre buscó la verdad por muchos años y murió sin encontrarla. ¿Por qué no vinieron antes? ¿Por qué no llegaron más pronto? Decía este personaje. Entonces el predicador dijo, agachó la cabeza y con profunda tristeza contestó, al parecer no habíamos entendido la orden de Jesús cuando dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Después debemos aprender 4 cosas muy importantes de este primer viaje misionero de los apóstoles. Número 1, la iglesia local es el punto donde debe seguir todo esfuerzo misionero. Desde allí el Espíritu Santo se paró y envió al primer equipo de misioneros con el apoyo espiritual, moral y económico de aquella floreciente congregación. Necesitamos más iglesias dispuestas a pagar el precio para enviar misioneros. Número 2, era una iglesia que dependía de la oración y el ayuno, además de la instrucción bíblica para su desarrollo en el Señor. Cuando una iglesia dedica tiempo para estos ejercicios espirituales, su estado de sensibilidad y sumisión al Espíritu Santo se hace evidente. Número 3, en la predicación y enseñanza hay que empezar con lo difícil, con lo fácil y conocido, para poder llevar a los oyentes hasta la revelación de Jesucristo como Señor y Salvador. Necesitamos misioneros preparados en el conocimiento de toda la verdad de Dios. Número 4, debemos orar para que el Señor de la mies nos muestre los lugares a los cuales debemos dirigir nuestros esfuerzos para complementar lo que falta de la gran comisión. No sea que se nos haga demasiado tarde. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo, ¿verdad? Y que pues estas palabras pues hayan tocado nuestro corazón. Y continuar así, no perder la visión que es del Espíritu Santo en ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Amén.